Y saludo ya en tertulia a Pino González. Pino, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, encantada de estar aquí de nuevo contigo y con todos tus Igualmente. oyentes. Y también está con nosotros Cristina Valido. Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, buenos días. Encantada de acompañarles. Bueno, ayer me preguntaba Pino con quién me toca y ya sabes que la norma es nadie sabe con quién le toca en la tertulia, con lo cual, y yo sobre todo me quedo con la imagen a ver si se regaña o no la otra persona y no hay regañamiento ninguno, o sea que se llevan bien, ¿no? Para nada, Sí, sí, total. Bueno, Son más los consensos y los puntos de entendimiento que los desacuerdos, ¿eh? claro, o sea que Por lo eso. menos entre Cristina y yo. Bueno, eso está bien también que lo hayas matizado. Bueno, un día importante esta jornada, 19 de octubre, Día de Lucha contra el Cáncer de Mama, lo hablábamos hoy ya con diferentes asociaciones y ya lo dejaba entrever, ¿no? Uno de los problemas que más se encuentran es el tema de la burocracia, ¿no? El que una persona con una enfermedad como esta tenga que estar con todo el jaleo que conlleva en el día a día. Hombre, ¿de qué manera, Pino, se puede ayudar del Parlamento ante una enfermedad como esta y de qué manera también, te pregunto, lo abordan, ¿no? No sé si en alguna sesión parlamentaria han hablado de ello y hay algún plan que hayan puesto en marcha que se pueda dar a conocer hoy. Sí, efectivamente se ha abordado desde el Parlamento, en la Comisión de Sanidad, de la que pertenezco también, pero además también en los distintos plenos. Uh -huh. Lo primero, si me permites, es Sí. mandar todo el cariño, el apoyo y la fuerza a todas esas mujeres y hombres valientes y a sus familias en un día como el de hoy, que no debería recordarse solo hoy, debería recordarse, como siempre digo, todos los días del año, porque la visibilización y la sensibilización son fundamentales para evitar llegar tarde a esta enfermedad, porque la respuesta rápida, la previsión es lo que más salva vidas. Date cuenta que el 90% de los casos se salvan Uh si -huh. se atienden a tiempo y se supera la enfermedad. Por lo tanto, es fundamental esa prevención, esos cribados y que la información y la comunicación llegue a todas esas mujeres para que la detección sea a tiempo. Como te decía, si se ha abordado desde el Parlamento, lógicamente es una prioridad. Uh -huh. Gracias a esa investigación que se ha llevado a cabo durante años y gracias a esa agilidad que se da precisamente cuando se detectan esos casos, esa esperanza de vida es del 90%. Yo creo que es un buen resultado si tenemos en cuenta la alta incidencia de casos que, como tú decías, se detectan en Canarias, perdón, en España cada año más de 30.000 casos. Uh -huh. A pesar de esa alta incidencia, la esperanza de vida es del 90% si se acude a tiempo. Por eso es fundamental esos cribados, facilitar el acceso a esos cribados, la detección, la investigación, la ayuda psicológica, porque también es necesaria. Yo respeto, lógicamente, como no puede ser de otra manera, lo que denuncian las asociaciones en cuanto a la burocracia, pero yo creo que cuando se detectan esos casos, sí que se agiliza Muy todo el bien. proceso y ya no es que lo diga desde el Uh desconocimiento, -huh. lo digo desgraciadamente con conocimiento de causa porque tengo en mi familia casos y todos tenemos con casos Sí. conocidos y la atención a nivel sanitario desde que se detecta es inmediata. Uh Yo creo -huh. que eso es lo que tenemos que poner en valor. Muy bien. Hasta llegar a ese momento hay que agilizar, pues lógicamente habrá que Uh tomar -huh. todas las medidas para esa sensibilización sobre todo. Vale, bueno, voy a pedir intervenciones un poquito más cortas, por favor, a ambas, para que Sí. pueda haber fluidez en la conversación. Cristina, por tu parte. bueno, hoy es un día francamente complicado para muchísimas personas porque es el día que no nos gustaría tener bueno, que celebrar ni que hacer efemérides Uh porque -huh. fuera una enfermedad ya perfectamente controlada. Es ese día en el que todos nos acordamos de lo importante que es avanzar en la investigación, invertir en investigación, para parar esa maldita enfermedad que es el cáncer y que en el caso del cáncer de mama afecta a tantísimas personas, ¿no? Con unos datos de incidencia, bueno, brutales. Eh, Hace ya bastantes años que pusimos en marcha
en Canarias el programa de detección precoz que ha salvado tantas vidas. Porque quiero recordar que este programa que obliga, que facilita las mamografías obligatorias anuales a partir de una edad, funciona hace tiempo y que ha salvado la vida de no sé cuántas miles de mujeres que han podido detectar en un estadio inicial esta enfermedad y combatirla. Por suerte hoy son muchísimos los casos bueno, que se resuelven y que desaparece el problema y que se continúa con una vida normalizada. Y hay que hablar de esperanza para quienes lo están viviendo, están en el shock de haber sido notificada su enfermedad hace poco y tienen que tener la esperanza y el convencimiento de que la gran mayoría de las mujeres hoy resuelven, se curan, salen de esto, ¿no? Y creo que ese es uno de los principales mensajes. Pero aprovechando también el día y en el que también hay que hacer reivindicaciones, yo creo que después de estos años de funcionamiento de ese programa que pusimos en marcha y que, insisto, se ha dado tantas vidas, toca ser más ambiciosos y ir más allá. Yo creo, y lo he hablado con especialistas, que no podemos seguir poniendo en los 50 la edad a partir de la cual se hacen las mamografías gratuitas en el sistema canario de salud. Tenemos cada vez mujeres más jóvenes que no pueden financiarse una mamografía y por tanto tenemos que empezar, además en un momento en el que hablamos de que tenemos tantos recursos y miles de millones que vienen, sería bueno que se ampliaran los recursos para que se bajara la edad. No, tenemos mujeres de 20 y pocos años ya. Porque una mujer de 20 y pocos años no puede acceder a una mamografía tal y como indica si no tiene 50 años. Programa de prevención en el que te hacen la mamografía gratuita a partir de los 50. Y después hay otra cuestión, y es que a partir de los 69 sales del programa. Con la esperanza de vida que tenemos hoy, en el que, por suerte, tenemos muchísimas mujeres que superan los 70 años, que a partir de los 69, cuando menos recursos tienes, a lo mejor con una pensión de viudedad tipo PNC de 400 euros, ya no te hagan la mamografía gratuita, es también un abandono que yo creo que hay que resolver. Por tanto, ampliar el programa de prevención hacia abajo y hacia arriba. Que mayores de 69 sigan teniendo derecho a hacerse su mamografía porque llegamos en unas condiciones de edad de salud estupendas a los 69 y el cáncer puede estar ahí y porque cada vez tenemos mujeres más jóvenes hay que rebajar la edad para la mamografía gratuita. La situación de crisis e inflación que estamos, las mujeres encima con niños, cuando además soportan solas las cargas familiares, si tienen que prescindir de hacerse una mamografía, no se la van a hacer. Y esto es gratuito. Y Pino, ¿coincides con esta reflexión de Cristina? Yo coincido totalmente en que debería ampliarse la edad, tanto hacia arriba como hacia abajo. Quien difiere son los profesionales sanitarios, son los que no están a favor de esos cribados anteriores a los 50 años, a no ser que sea en casos que efectivamente tengan antecedentes, que ahí sí que se hace. Cuando son casos con antecedentes familiares se hace a cualquier edad. Pero el programa de prevención ahora mismo se inicia a los 50 años, en las mujeres de 50 años, porque se considera que es la edad en la que, estoy hablando a nivel sanitario, ¿de acuerdo? No a criterio político, sino son los profesionales sanitarios los que consideran que esa es la edad para poder hacer ese seguimiento desde la prevención. Ellos basan esa no adelantar esos cribados antes de los 50 porque dicen que luego puede llamar a confusión que una mujer que se haga ese cribado a lo mejor no continúa haciéndolo y cuando más riesgo hay de que aparezca ese cáncer, pues deje de hacer ese cribado y que esa confusión al final pues sea peor el remedio que la enfermedad. Claro. Pero siempre, repito, eso es desde el punto de vista sanitario, de los profesionales sanitarios, que son los que no ven con buenos ojos ese adelanto de los cribados, que yo, repito, comparto desde el punto de vista personal, comparto que considero que cuanto antes se haga, pues más a tiempo llegaríamos. Aquí hay una pregunta muy interesante, dice, si una mujer de 25 años tiene cáncer de mama, ¿cómo lo detectan? Cristina. Repito, ahí sí que... A menos que seas una paciente de riesgo porque tengas antecedentes familiares, la única manera de detectarlo es
que tú te hagas la palpación, tactes, encuentres y acudas, o que te hagas una mamografía privada porque te dé por ahí y te lo detecten. Si no, no te vas a enterar hasta que el bulto sea lo suficientemente grande como para que te des cuenta de que tienes algo. Claro. Porque no existe esa revisión. Yo quería decir que en cuanto a los criterios sanitarios hay una cuestión que está en el debate y que la mayoría de los ginecólogos y de los médicos especialistas con los que yo he hablado no comparten, que es este tema de que adelantar la cuestión hace que se pierda preocupación. En fin, hay unos argumentos que el colegio de los ginecólogos, el colegio de médicos no entiende y no defiende. Y a veces confundimos lo que son los criterios sanitarios, hablamos de criterios sanitarios y no estamos hablando de criterios médicos. Yo he pedido información por escrito que no se me ha entregado para que se me diga en qué encuestas, en qué datos, en qué pruebas médicas se basa esta decisión. Y otra cosa son criterios sanitarios de carácter económico que toman aquellos sanitarios que son gestores y que gestionan presupuestos de los hospitales y de los servicios que se ofrecen. Tú dices porque a lo mejor resulta muy caro ampliar el rango porque necesitarían mucho más presupuesto. Claro, entonces el debate está entre que cuando te vas a hablar con profesionales de medicina, especialistas, ginecólogos, obstetricistas, gente que trabaja en esto y se encuentra los casos a diario, no tiene ninguna duda en que hay que bajarlo y que no hay datos médicos que lo sustenten. Yo estoy esperando, insisto, en una pregunta por escrito que me lo envíen. Y cuando están muchas veces que son criterios sanitarios, estamos hablando de gestores sanitarios que gestionan un presupuesto en un área de salud, o los responsables del propio programa de prevención, que no dejan de ser médicos, pero que en ese momento no están ejerciendo como médicos, sino como gestores de servicios sanitarios. Bueno, por tanto, sí, hay un debate que había que esclarecer. Sí. Dicen Pino, pero eso está muy mal hecho, ¿verdad? Sobre el caso de esta mujer, por ejemplo, de 25 años que no puede detectarlo. Como te decía, cuando son antecedentes familiares, la verdad que ahí está bastante extendida la concienciación en cuanto a que desde que hay casos en tu familia, ahí sí que te hacen esos cribados. A nivel de los profesionales sanitarios, eso sí que se hace de forma genérica a cualquier edad, siempre que haya antecedentes. Yo comparto, y de hecho en el Parlamento hemos abordado este tema y hemos aprobado el que se extienda a edades más tempranas, porque cada vez son más las mujeres jóvenes que tienen cáncer de mama. Y como te decía, el debate político en el Parlamento, en cuanto a adelantarlo, está aprobado por todos los grupos. Luego el escollo está en la parte sanitaria. Yo quiero creer que poco a poco iremos ampliando esa edad, del mismo modo que hay que también retrasarla para que se mantengan más allá de la edad, porque la esperanza de vida también ha aumentado y pues habría también que mejorar ese seguimiento y ese control después de los 70 años. Bueno, vamos a cambiar de asunto también, y yo creo que es importante todo lo que estamos viendo en el capítulo económico de los precios en Canarias, sobre todo porque el pan, los huevos, la leche ha pegado un subidón tremendo. De manera muy breve también, empiezo por ti, Cristina, ¿hay alguna fórmula en el Parlamento de poder abordar los precios que hay en Canarias? Y yo no sé si intervenir sería lo propio. Bueno, ya hemos hablado de eso y hemos tenido debates bastante acalorados. El gobierno insiste en hablar del IGI tipo 0 que tienen los productos básicos, lo que no significa que estos no sigan creciendo de manera disparada, porque la materia prima con la que esos productos son posibles, es decir, los huevos suben de precio porque el pienso sube de precio. Los huevos pueden tener IGI tipo 0, pero cuando llegan al lineal, el precio ya está engordado por todo el proceso previo. Y la cajita que los envuelve, y el cartón de la leche, y lo que comen las vacas que dan la leche que compramos en el Tetrabric, pues
tener de tipo cero algunos alimentos básicos, pero la cadena anterior no lo tiene, ni lo tiene el transporte que traslada esos productos en ocasiones desde territorio continental a Canarias. Y es ahí donde hay que tomar medidas para neutralizar la subida del precio. Porque si no, los precios se van a seguir disparando y no vamos a poder garantizar que las familias vulnerables, que la gente que no tiene recursos, que no puede soportar la subida, pueda garantizar la alimentación. No vale decir la cesta que, porque con ese kit tipo cero, la cesta de la compra canaria es de la más alta del Estado español. Y la inflación afecta igualmente en el proceso, en los momentos previos. Lo que quiero decir es que tenemos que dejar de hablar de que ahí no hay nada que hacer porque ya tenemos el tipo cero y no se puede bajar más. Hay que analizar el antes de llegar, el proceso anterior a la llegada al lineal, y ahí sí se puede hacer medidas de tipo, como se llama ahora, quirúrgico, sí, bajar la fiscalidad de servicios y productos y materias primas para que la inflación no nos siga comiendo. Y no se olviden de una cosa, aunque la inflación parara, aunque los precios dejaran de crecer, ya no van a bajar estos precios. El día que pare la subida, así se quedarán. sí, ya se van a quedar así, que Ningún nadie va a retroceder. de la historia hemos visto que los precios hayan bajado. Cuando nos pasamos de la peseta al euro, ya lo vivimos, Sí, sí. los precios nunca vuelven para atrás. Pino. Bueno, yo creo que no es comparable con lo del cambio de peseta al euro, lo que está pasando en estos momentos con la inflación, que es como consecuencia de la guerra de Ucrania, que como hemos hablado en otras ocasiones. Yo discrepo con Cristina en cuanto a que efectivamente la cesta de la compra en Canarias es más cara, pero no la que se refiere a los productos básicos, porque la cesta de los productos básicos en Canarias es más barata que en el resto del territorio peninsular o del resto de España. Tenemos en Canarias, como ella bien acaba de mencionar, el 0% de IGIC en los productos básicos, la leche, la carne, el pescado, la fruta, la verdura. Los alimentos básicos tienen un 0% de IGIC. Además, se han tomado otras medidas con la bonificación de carburantes, con las bonificaciones y ayudas al transporte, con los topes que se han fijado a la electricidad. Todas esas medidas que se han puesto sobre la mesa para paliar los efectos de la inflación y de la crisis de Ucrania, pues yo creo que están llevando a que a día de hoy, los últimos meses, la inflación ha ido bajando. Y yo quiero mantener la esperanza de que en los próximos meses se vayan a ver los resultados de esas medidas que se han puesto sobre la mesa y que se vean los efectos en el precio de la cesta de la compra. Yo sí que soy más optimista en este sentido. Yo creo que esos precios sí que pueden volver a bajar, porque si bajan los costes, pues tendrían que rectificarse también en cuanto al precio en los supermercados, pero que bueno, que son las consecuencias de la guerra de Ucrania, que después de una crisis sanitaria como el COVID nos ha cogido de verdad raquíticos en todos los sentidos, y que nos ha cogido todavía pues en peor situación económica, y el daño ha sido mayor. Pero yo sí soy esperanzadora en cuanto a que la inflación va a ir mejorando, las cifras se van a ir mejorando. También hay que tener en cuenta que los salarios hoy son más altos que los que teníamos hace unos años, con lo cual esa situación pues podríamos sobrellevarla de una manera más fácil. Justo vuelven a preguntar, y si cuando pare la guerra todo seguirá al mismo precio, con lo cual también esa duda pues surge en quien está viendo el programa. Vamos a ver, yo creo que las consecuencias de esta guerra son absolutamente incalculables, y que la recuperación económica no se resuelve, o sea, hoy acaba la guerra, mañana estamos como estábamos antes de la guerra, no. Y además, los analistas económicos están cansados de repetirlo, solo hay que poner la orejita y escuchar a la gente que entiende de economía mundial. Lo que nos están pintando para los próximos años es muy duro. España está absolutamente endeudada y se sigue endeudando. ¿Cómo se va a pagar esa deuda si no es a través de recaudación? ¿Quién va a pagar esa presión fiscal? Nuestros hijos y nuestros nietos durante años, bueno, y nosotros que todavía somos jóvenes. Al final,
la situación no se va a resolver el día que pare la guerra de Ucrania. Los daños a la economía mundial son enormes. El problema energético no se va a resolver al día siguiente de que pare la guerra de Ucrania. Y lo de que pare la guerra de Ucrania todavía está por ver cuándo va a ser. Ahora nos hablaban de un invierno caliente, ya nos hablan de un 24 caliente y de 2 años muy complicados. Imagino que tú, que tienes habitualmente a analistas económicos en el programa, has escuchado el panorama que se pinta. Sí. Y vuelvo a lo mismo, de nada me sirve que los productos básicos tengan IGIC tipo 0 si cuando llegan al lineal ya han subido €1 cada cajita, porque todo lo previo, el transporte del producto, la alimentación, la materia prima, ha subido y sí tiene IGIC. Por lo tanto, que si lo que me llega hoy a 0,50 sin IGIC, mañana me llega a 1,50 sin IGIC, y a mí el IGIC no me está resolviendo nada. Tengo que pagar 1,50 si quiero el paquete. Y al final hay medidas para evitar la subida de los alimentos básicos. ¿Y cuáles serían esas medidas? Pues se tiene que hacer un decalaje de la presión fiscal en todo el proceso previo a la llegada al lineal, en los transportes, en la materia prima, en los componentes. Y después, si hablamos de leche, si hablamos de pan o si hablamos de huevos, pues el precio de los cereales está como está y tiene impuestos antes de que nos llegue el pan con IGI 0. Y los animales y las vacas y las gallinas que producen los huevos, bueno, pues el precio de los piensos se ha multiplicado de manera enorme. Hemos oído a los ganaderos decir que están sacrificando ganado, no lo pueden alimentar. ¿A qué precio sale ese producto? ¿Qué más me da que luego cuando yo voy a pagar en la caja no me apliquen el IGIC? Si estoy pagando 3 veces lo que pagaba por un paquete de aceite o por un paquete de leche. ¿Y es posible, Pino, esa medida o esa propuesta, por ejemplo, que acaba de exponer Cristina? Sí, la ternera está disparado. Yo creo que lo que... ¿Ustedes compran ternera? No, ahora ya parece que se está cambiando de la ternera al pollo, según se podía leer esta misma semana. Sí, lo que antes te costaba 2,60, a lo mejor una bandejita pequeña, ahora te cuesta casi 5. No se puede. Aunque no pagues, tú lo has pagado antes otros, que hace que tú pagues 3 veces más. A ver, Pino. Yo creo que no hay una varita mágica para resolver el tema del crecimiento de precios que estamos viviendo durante este año, sobre todo. Existen medidas para paliar los efectos de todo lo que estamos viviendo, como decía, subvenciones al transporte, bajar el precio de la electricidad, porque al final es un tema energético, una crisis energética que al final es la que ha encarecido todos los precios. Nosotros ahora mismo, como te decía, en Canarias, poco margen de maniobra tenemos si ya tenemos el IGIC 0%. Efectivamente, como dice Cristina, hasta que llega aquí, pues hay un encarecimiento. Si más allá de las medidas que se están aplicando y de las que se irán poniendo en marcha, porque la incertidumbre de esta guerra, no sabemos cómo va a evolucionar, no sabemos hacia dónde va, y la incertidumbre nos lleva a que las medidas se vayan adaptando al momento y a las circunstancias de la evolución precisamente de esta crisis energética. Por lo tanto, topes a los precios, yo creo que eso son medidas, estaríamos hablando de una medida bastante difícil de aplicar. Más allá de lo que se está haciendo, yo creo que no existen, como te decía, varitas mágicas para poder poner un precio y evitar que se sigan incrementando la cesta de la compra. Bueno, aquí vuelven a insistir, dice, a ver, seguro que me equivoco, pero yo digo, los precios subieron a causa de la guerra, cuando pare a los meses no volvería toda la normalidad. Claro, pero el problema está en que, como decíamos antes, cuando alguien sube es difícil que luego baje. Y los procesos económicos no se resuelven 48 horas después de que Putin diga ya no tengo guerra con Ucrania. Es que, de verdad, estamos en una situación de endeudamiento y de crisis global.
con un problema muy serio de destrucción de generadores mundiales de energía. Estamos con un endeudamiento de los países que habrá que pagar a quienes han comprado la deuda, que empezó con todas las medidas que se tomaron tras la pandemia para amortiguar la situación, que ha empatado con la guerra de Ucrania y que sigue engordando la deuda pública de los países, y que los que han comprado la deuda empezarán a cobrar no tengan ninguna duda. Y los países tendrán que hacer frente a su deuda y tendrán que pagar. Claro. ¿Y cómo van a pagar y a seguir manteniendo? Pues no tengan ninguna duda de que volverán los hombres de negro que vinieron en 2008 y que llevan años diciéndonos que esta vez no van a venir, como si esta vez fueran a no cobrar. Volverán los recortes y volverá la presión fiscal, porque la galopante deuda pública que no hace sino crecer y que vuelve a crecer con los presupuestos generales del Estado que se están presentando, hay que pagarlo, no tengan ninguna duda. Eso no hace posible ni compatible bajada de precios. Yo no sé si han visto la noticia que salió publicada en estos días sobre, y ya para ir terminando, algunas empresas que distribuyen gas, en Canarias no lo tenemos, pero que ya avisan a sus clientes porque ante el temor del impago de facturas les piden que se den de baja. Fíjate lo que estamos diciendo, o sea, una empresa le pide a sus clientes de gas que se den de baja porque las facturas que le van a llegar los próximos meses van a ser de 2 a 4.000 euros, con lo cual ya temen que vaya a haber muchos impagos y dicen mejor se da usted de baja para que no entremos en un problema y vamos, lo que como bien decía antes Cristina, está por venir, pinta un poquito feo, sobre todo para aquellos que dependen del gas, pero bueno, al final todo esto es una concatenación de casos que como reacción en cadena se suceden. Claro, es que estamos hiperconectados, ¿sí? Y en materia económica más, y aquí nadie puede decir a mí esto no me va a afectar, porque esto nos afecta a todos, y cuando un país entra en quiebra a sus ciudadanos, no nos olvidemos de eso. Bueno, y para quiebra tiene que ser buen pagador de deuda para poder seguir vendiendo deuda. Y para pagar deuda y para bajar deuda hay que hacer ajustes y recortes. Grábamelo por ahí, lo veremos en no demasiado tiempo. Bueno, ya para acabar, yo no soy muy rápidamente, Pino. Sí, yo no soy tan catastrofista como Cristina, ni veo el futuro tan negro el FMI, como ella. Todos los analistas económicos, yo ahora mismo si miras hacia Europa, los otros países están bastante peor que España. España ahora mismo es el que menos inflación tiene. Las perspectivas de recuperación de España son más optimistas que no tenemos más que mirar al Reino Unido, las recetas que han aplicado, y mira en qué situación económica están ahora mismo, y el resto de países europeos. Es verdad que la economía global, España no se puede salvar sola si su entorno cae. Y Canarias pero estamos hablando, si estamos hablando de la situación de España, pues yo ahora mismo pues no la veo tan grave como parece verla Cristina. Por lo tanto, me gusta mantener, como decía, el optimismo y la esperanza. Creo que lo que hay que hacer es medidas para paliar las consecuencias, medidas de protección social, que parece que también en el caso de la semana pasada conocíamos el informe de pobreza en Canarias, y parece que esas medidas de protección social en Canarias han dado resultados y han evitado que 375.000 personas en Canarias hayan entrado o hayan caído en la pobreza, y que 30.000 personas menos estén en situación de pobreza. Yo me quiero quedar con esa sensación de que las medidas dan resultados y las medidas se están poniendo sobre la mesa y se están aplicando. Poco margen de maniobra tenemos en Canarias para reducir los precios de la cesta de la compra. Bueno, pues no nos queda más tiempo y se nos quedan algunos temas fuera, pero en una próxima ocasión veremos cómo va sucediendo todo y ojalá mejore. Siempre digo lo mismo, ojalá mejore, y si nos equivocamos, pues bueno, también habrá tiempo para reflexionar a ver en qué se ha fallado. Cristina Valido, de Coalición Canaria, y Pino González, del Partido Socialista, gracias a las dos por este ratito y cuídense mucho, sobre todo. Gracias a ustedes. Hasta luego. Buen día para todos y para todas. Igualmente, hasta luego. Chao.